el don que es la fe no viene por voluntad humana, sino que viene por la palabra de Dios. Tenía yo la tendencia para ser un militar. En pandemia fue así, pero en pandemia fui panadero y también hice cosas de madera. Sí, bienvenidos a Raíces y Alas, el espacio donde conocemos el corazón detrás del llamado. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el hombre que ha pastoreado no solo una iglesia, sino cientos de corazones. Ministro ordenado de las Asambleas de Dios, rector del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de Riobamba, con 2 licenciaturas, 2 maestrías y una en proceso y una tecnología. Pero más importante que todos estos títulos es pastor, padre, esposo. Con ustedes les presentamos a nuestro pastor principal, el reverendo Fausto Trujillo Jiménez. Bueno, agradezco por toda esa referencia y esa presentación tan extraordinaria, inmerecida, pero importante, ¿no? Creo que me parece que la preparación, la capacitación en nuestro medio, sobre todo considerando que soy un pastor, no me consideraría un profesional en sí, porque mi principal llamado es el pastorado, o sea, ayuda a personas, y todo lo académico viene a ser más bien elementos y herramientas que se utilizan para el servicio a la comunidad en el tema espiritual. De hecho, la psicología, la gestión del talento humano, el área de la docencia universitaria, es elementos que en algún momento pueden servir. De hecho, ahora mismo tengo una docencia en una universidad o una, ¿qué diría? Un instituto, más bien dicho, de capacitación de tecnología pastoral. Entonces soy docente ahí y entonces ya me sirvió, ¿no? Ya me sirvió Así es. la capacitación académica y no solamente que lo académico le abre puertas, más bien le abre puertas al Evangelio, porque a través de eso yo puedo manifestar toda la experiencia que el Señor me ha dado durante los años que hemos estado sirviendo al Señor en el área pastoral, en la dirigencia de las asambleas de Dios. Entonces, para mí es un privilegio realmente. Así es, pastor. Y, ¿qué diríamos? No me considero una persona que no puede estar quieto en lo que hago. Tengo que estar haciendo algo, estudiando algo. Y, y obviamente eso obedece a que antes de conocer a Cristo, me parece que yo me involucré en un fracaso, diríamos, a nivel académico. ¿Por qué? Por asuntos económicos y por el tema de ayudar a mis hermanos menores. Yo tuve que menguar en cuanto a lo académico y me atrasé. Pero bueno, era una persona que no conocía al Señor y no sabía cómo salir, cómo superar todo esto. Al final encontré al Señor y eso fue la solución de todos mis problemas. Entonces, cuando yo pude ya tener estabilidad emocional, económica, ya casado y todo eso, entonces ya digo, bueno, creo que es el tiempo de prepararse. Claro que ya me agarraron los años, ¿no? Pero nunca es Y tarde. no. O Nunca sea, es no ha tarde. sido, no ha sido, Así es. porque Ujú. gracias a Dios se pudo culminar algunas áreas. Sí costó mucho, ¿no? Pero contento de hacerlo, porque la proyección ha sido, no voy a lucrar en realidad todo eso. Si llega, llega. Pero el principal objetivo es compartir el Evangelio a través de sus medios, ¿no? Entonces la tecnología, los diplomados, las licenciaturas, las maestrías, son herramientas que son bastante útiles, ¿no? En cuanto a la parte organizativa, gestión de talento humano, cómo llevar adelante una organización. En el tema de la docencia, claro, sí hay universidades cristianas o no cristianas que desean pues que uno les ayude, obviamente en alguna asignatura se lo puede hacer, o sea, hay la capacidad suficiente para hacerlo. En el tema del área de psicología, bueno,
también, porque usted sabe que el ser humano tiene conflictos, ¿no?, internos, Ujú, entonces la psicología ayuda mucho. Pero eso combinado con la parte teológica, con el conocimiento bíblico, se complementan muy bien. Y de tal manera que las personas pueden llegar a salir de sus conflictos mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido exitoso, digo yo, todo eso, solo que hay que seguirlo utilizando, pero todo ujú. depende como Dios quisiera que utilice todo lo aprendido, todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr, diría, para mí que sería no solamente títulos, a Ujú. pesar que creo que en nuestro medio, no sé si latinoamericano o ecuatoriano, los títulos cuentan. No tiene un título, ¿qué va a pasar? Para nuestro currículo, Claro, exacto, para el nuestro currículum. Pero si currículo. le preguntan, Ajá. ¿y usted quién es? ¿Qué ha estudiado? ¿En qué está preparado? Y obviamente en nuestro medio pastoral no necesariamente tenemos que ser parte de una crítica, una mala crítica, que los pastores podemos ser ignorantes, Así es. sino Y que yo creo que esas son pues, las alas que han permitido que el liderazgo y su pastoreado salga y sobresalga mucho más allá de limitarnos, ¿no? Y es por ah, eso que hoy queremos conocer al verdadero pastor Faustito, a quién era de niño, a cómo se desarrolló, cómo esos sueños se fueron desarrollando y creciendo en él. Entonces, nosotros sabemos que detrás de un hombre de Dios hay una historia y muchas veces una historia impactante. Y es mm, por eso que queremos saber quién era Fausto Trujillo antes del pastoreado. bueno, antes yo diría una persona común y corriente. ¿Por qué? Ya voy a explicar Ujú, por qué común y corriente. Porque en este mundo las personas tienen patrones de comportamiento. En el pasado, obviamente hay que involucrar a la familia, de dónde vengo. ujú, Si la familia fue pobre, acomodada, si tuvo limitaciones y todo, y la mía, muchas limitaciones. Yo provengo de una familia de un padre militar y obviamente no digo que fue una mala experiencia, ¿no? Siempre ujú, cada familia tiene su historial y tiene su pasado, su contexto. En el mío sí, pues pura disciplina, ya puede imaginarse un ujú. papá militar. Y una madre también lojana, pero más que militar. Muy estricta. Somos, o sea, hablemos de dos comandantes en Ujú, casa, ¿no? Pero yo diría que fue un tiempo no tan fácil porque las limitaciones económicas, había limitaciones hasta sociales, porque no había la libertad de relacionarse, así es. porque con la sociedad para relacionarse necesita algún estatus, ¿no? Y éramos de condición media baja. Entonces, muy complicado relacionarse porque para relacionarse socialmente hay que estar en un cierto nivel, si no hay no hay empatía entre las personas. Entonces, en el pasado sí fue un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Ahora, nosotros tenemos que salir de nuestra casa a los 18 años y procurar nuestro propio sustento para estudiar, ¿no? Los Así es. padres no le dan. Pero yo me imagino que ese niño o ese joven tenía sueños. ¿Cuáles eran esos sueños de niño o de joven que usted tenía y los anhelaba? A ver, los sueños. A ver, y en mi condición diría, ¿no? Los sueños eran ausentes realmente. O sea, uno No soñaba, sobrevivía. sí, La ¿verdad? verdad no, porque es como, digo, ¿no? Las limitaciones y todo eso no le Ujú, permiten a uno escoger gran cosa, ¿no? así es. Entonces simplemente hay que someterse a un estudio. Obviamente eso sí, nunca se pensó en tener un oficio, quedarse, eh, por decirlo, y es honroso el trabajo en todos, ¿no? Pero es como asunto de preparación. Quedarse de relojero, quedarse de un mecánico, Como con un oficio, más un no una oficio, claro, profesión, correcto. O ¿verdad? sea, pero eso sí, no había ese pensamiento. Claro. Siempre era, vamos a escoger una carrera, no sabemos cómo lo vamos a hacer, Ujú, no sabemos qué carrera escoger porque no había guía, ni claro. los padres le guiaban a uno para eso.
Por ejemplo, en este caso, me parece que tenía yo la tendencia para ser un militar. Sin embargo, parece que a mi papá también no le gustaba que uno sea militar, porque él experimentó ser militar y él Esa decía, vida. no quisiera que mis hijos sean militares. Claro. Pero en cambio tenía un anhelo mi papá de que alguien sea médico. Ujú. Y creo que no calificamos ninguno, Ninguno. ninguno. Ninguno Entonces, cumplió el sueño de su no, papá. o sea, la verdad, no. No había inclinación de ninguna manera, porque mi papá sí fue enfermero de la FAC. Y entonces, si hablamos de sueños, no creo, porque los sueños se desarrollan cuando alguien siembra algo, ¿no? Ujú. Le siembra una inquietud, le comparte, entonces uno va desarrollando mentalmente. En este caso, no, simplemente hay que estudiar y ver qué estudiar. Así es. Entonces, no, o sea, ¿dónde vienen los sueños? Vienen cuando ya uno comenzó a madurar, por la necesidad. Fíjese que eso es importante. Pero fueron sueños desarrollados en base a la necesidad que se presentaban en En aquel base a la momento. necesidad, claro, y Claro. había que pensar qué habilidades uno tiene, qué capacidad también intelectual tiene, qué capacidad económica. Entonces, bueno, entiendo que hay personas que sí pueden tener sueños. ¿Sabe por qué pueden tener sueños? Porque alguien les apoya. Ujú. En cambio, nosotros no. No, pues. Es, Nosotros sabemos que el llamado ministerial obviamente no nos llega por correo, ¿no? No es que nos golpean la puerta y dicen, este es tu llamado. ¿Hubo un momento específico donde usted sintió, esto es para mí? ¿O, o cómo en el fue? área ministerial. Sí, en el área ministerial. ¿Cómo fue su llamado al servir al Señor? Bueno, lo primero que sucedió es la conversión. Fue un impacto porque fíjese que uno tenía mentalidad intelectual, o sea, quería ser un ingeniero. Mi anhelo, a ver, sí, ya voy recordando, si se quiere, un sueño que tenía ya después, pero no de niño, no de No dejó. adolescente, no, sino ya más maduro, quería ser un ingeniero o electrónico o eléctrico, bueno, pero que mi anhelo era llegar hasta la NASA, o sea, llegar Wow. a ese nivel y aplicar, o sea, por ahí va el asunto, ya. Mi mentalidad se desarrolló, no sé por qué, o sea, solo Dios sabe, mi mentalidad es más matemática. Por eso usted póngame a memorizar algo y ahí sí tengo problemas. Pero si hablamos de números, hasta ahora me acuerdo todo lo que son las matemáticas, la física, y tengo que revisar nada más y ya estoy desarrollando. Pero usted me dice algo teórico en otro sentido, sí he superado, pero tengo mentalidad más matemática. Entonces, mi anhelo después ya era de ser un ingeniero. Pero imagínense las limitaciones, cómo lo iba a lograr, quién iba a sustentar mi estudio. En lugar de sustentar mi propio estudio, que sí podía hacerlo, me hice cargo de dos hermanos míos menores para que ellos estudien, se preparen. De hecho, el uno es ingeniero civil, el otro es un técnico laboratorista de suelos. Yo me fui quedando. Pues puede imaginarse cómo surgió el interés de no quedarse, porque yo tenía que haber superado y siendo egoísta hubiera caminado solo, hubiera logrado algo más y más rápido. Bueno, Dios no lo quiso, eso que sea así de esa manera, pero sí me quedé inquieto, o sea, sí me quedé inquieto, ya tengo edad, ahora sí tengo recursos, tengo la libertad, tengo el tiempo, este es mi momento. Y desde antes de la pandemia comencé con todo el proceso de capacitación. Y yo en pandemia aproveché estudiando, bueno, ya tenía una licenciatura, ¿no? En ciencias de la religión. Y eso me ayudó como para acceder a maestría, pero también como cambió mi rumbo, porque al cambiar de vida, o sea, conocer a Jesucristo y que me compartieron y todo,
me sentí bastante libre, bastante animado y capacitado para hacer muchas cosas. Y entonces yo decía, voy a estudiar el seminario, voy a graduarme y todo. Se dieron oportunidades para estudiar en la Universidad Cristiana Latinoamericana y ya fui por ese lado. Pero por otro, comenzó el tema ministerial que usted me pregunta. En sí, anhelo de ser un pastor, No para era nada, no. Había un anhelo grande, grande, y sigue habiendo el mismo anhelo de servir. O sea, servir, Señor, pero no sé dónde y como tú quieras, y si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. O sea, siempre ha sido ese un legado espiritual que me dijo el Señor al principio igual, que se ha mantenido hasta ahora. No me fundamento tanto en los títulos, sí en el conocimiento, porque es importante, pero el anhelo mayor es que yo sirva a la gente. O sea, que si puedo ayudarle, le ayudo. Y eso es lo que le Sí. motiva a seguirse preparando. Yo creo que sí, porque inclusive pasan los años y uno no debe dejar de prepararse. Usted sabe que el cerebro se va deteriorando por falta de ensayo, entrenamiento. Sí, y bueno, y el ser Pues, humano nunca deja de aprender. sí, O pues, sea, cada instante cada de nuestra cosa. vida es un aprendizaje Correcto. y es una Sí. oportunidad para adquirir un nuevo De hecho, conocimiento. como yo soy más material y soy travieso, hago cosas, hago carpintería y me meto, bueno, no sé, o sea, medio loquito. Pastor, Mm. ¿cuándo y cómo supo usted que su vida le pertenecía completamente al Señor? Creo que desde el principio que me compartieron, porque conmigo sucedió algo sobrenatural, o sea, un asunto sobrenatural a uno le deja marcado. El hecho de sentir libertad, o sea, hay una libertad interior, con todo mi contexto, de asunto económico, de esfuerzo y de no poder avanzar porque no hay recursos, todo eso. Sí, uno tiene sus ciertos traumas, ¿no? Hay situaciones bien difíciles y hay angustias y todo eso, desesperación. Resulta que me comparten del Evangelio y encuentro no un conocimiento real, porque al principio sí, la Biblia, los grupos cristianos, sé que hay, oran, cantan. No fue realmente eso, sino la manifestación sobrenatural de Dios. ¿A qué me refiero? A que sin conocimiento bíblico yo ya comencé a sentir libertad. O sea, una cosa extraordinaria que nunca la había sentido. Experiencia personal y experiencia real. Antes depresivo, preocupado, cargado, sin saber quién me ayude. De hecho, buscaba ayuda y no había ayuda. Pero resulta que en este medio del Evangelio encuentro eso, pero no fue un ser humano el que lo hizo, la verdad. Entonces comenzó ya una inquietud increíble en mi corazón. De hecho, dejé el alcoholismo y dejé también el tabaquismo, las amistades que me hacían tanto daño, porque usted sabe, un amigo del mundo que se llama, ¿no? Quiere disfrutar también y no le importa. Y cuando usted tiene alguna necesidad, tampoco le ayuda. O sea, dicen amigos, entre comillas, pero no lo son. Pero es mientras. Mientras tanto, estemos ahí, estemos bebiendo, estemos disfrutando bien. Si ya no tengo nada, o sea, Pues ya no me nada. van a buscar. Entonces, nace desde el principio, porque yo recibí sanidad divina. Como yo era camino al alcoholismo, digo ya a un grado muy fuerte, al tabaco igual, ¿no? Ya tenía bronquios dañados y todo. Al aceptar como conforme me propusieron, que eso es lo que se propone siempre, quiere recibir a Jesús en su corazón, uno dice, ¿qué será eso? Pero sí quiero. Y empieza a suceder algo sobrenatural. Sucedió sanidad divina, sanidad de pulmones, sanidad de bronquios, porque cuando uno fuma la primera vez, te produce vómito por todo lado, ¿no? O sea, reacción del cuerpo increíble, se pone pálido, escapa a morir.
cuando yo recibo lo que me dieron, Ujú. recibo a Jesús, y claro, viene un llanto desesperado, es como desfogarse. Y ahí sucede la sanidad divina. Entonces regreso a la casa, raro, raro, ¿qué me está pasando? ¿Qué me sucede? Pero este comportamiento es el mejor o este no es el aconsejable. Eso es una mentalidad de descubrir liderazgo, de hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo que más apasiona de Apasiona. enseñarlo. Usted puede ver una persona que no podía hacer nada, con capacidad, pero no podía hacer nada y desarrollar nada, y ahora lo hace. ¿Cómo se le ve eso? Porque usted ayudó a descubrir el cómo Claro, llegar la a eso. guía. Y no se crea, en el camino se va también aprendiendo uno. Sabe que Ujú. al pretender guiar a alguien, uno aprende. Porque la persona guiada le enseña también. Sí, Es, esa es una ¿sabe qué es realidad. La enseñanza es de ida y vuelta, no ahora tiene doble recuerde vía. que es constructivismo, Así ya es. no es Ujú. como en el pasado, el monólogo, todo eso. Ahora la educación es constructivista. O sea, el alumno enseña al maestro también ciertas cosas. Ujú. Ya no es solamente en una dirección. Entonces, pues es muy interesante. Yo creo que el maestro Jesucristo tenía ese pensamiento, ¿no? De formar líderes, de hecho así lo hizo. Ujú. Hasta el punto que digo, Señor, de los que me diste, solo Judas se perdió, porque así estaba escrito, era un asunto de profecía. Y él tenía la satisfacción de haber ayudado a todos A esos todos. varones y mujeres, obviamente, Así también. es. Ajá. Hemos podido hablar de las raíces, de cómo nació, de cuál ha sido la preparación de usted a lo largo de todo este camino que el Señor le ha permitido vivir. Pero ahora queremos hablar de aquellas alas que el Señor ha puesto en usted, de su ministerio, de su visión. Y sabemos que usted es un ministro ordenado de las asambleas de Dios que ha ocupado y que ocupa roles de liderazgo a nivel nacional. ¿Qué aprendizajes claves de esos roles usted ha podido traer ya a su manera de aplicarlo como pastor dentro de la iglesia? Bueno, las experiencias de liderazgo conllevan relaciones humanas, ¿no? Relaciones humanas, comportamiento, conducta, carácter, todo eso. Lo que, o sea, yo no podría decir que fui yo, fue el Señor quien enseñó el comportamiento correcto. ¿Dónde se aprende eso? La escritura dice, ¿no? El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso por vuestras almas. Es la clave. Si Él dijo eso, esta es una clave y una ley espiritual. El fundamento mío es ese. O sea, no, no quiero entrar en el plano de la importancia, del orgullo, de la altivez, en ningún sentido, sino más bien todo lo contrario. O sea, que lo aprendido se lo pueda entregar de gracia, así como se recibió de gracia. Y el anhelo más grande es que las personas aprendan a ser humildes. O sea, esa es una carta de presentación importante y es un poder. Se ve que una persona humilde tiene poder. Una persona controlada tiene poder. Porque sabe cómo manejar las situaciones, ¿no? Con más calma. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él lo hizo, pues entonces como somos seguidores de Cristo, no necesariamente cristianos. Cristianos hay bastantísimos. Seguidores de Cristo y bajo los parámetros del Señor debe haber pocos, ¿no? Así es. Pero a mí me gusta mucho el hecho de no sobreponer las cosas para decir yo soy grande, soy así. Si lo descubren en buena hora estará bien o puede ser que no, ¿no? Pero el hecho es que lo que se tiene que pensar que no es de uno, pues, que la vida misma le pertenece a Dios. Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Así es. Nada se mueve sin el consentimiento del Señor. Así que si Nuestro soy Dios. algo, ¿quién será? Por Dios ¿A eso? y para la gloria de Dios.
Exacto, Y es exacto. algo que por experiencia propia puedo decir, hemos aprendido de usted, pastor, Bueno, con su ejemplo, ¿no? Es bonito poder tener una experiencia vivencial acerca de lo que estamos hablando. Y pastorear es cuidar ovejas con amor, pero también implica desafíos muy complejos. sí. Realmente, ¿cuál ha sido su mayor reto como pastor del Centro Bíblico de Renovación Familiar y cómo la fe le ha sostenido? Bueno, la fe es un don, ¿no? Ujú, Y el don que es la fe no viene por voluntad humana, sino que viene por la palabra de Dios, porque es el principio de la fe no es ni el corazón humano, ni las experiencias, ni los dioses que le ujú, presenten. La fe viene por el oír y el oír palabras de Dios. Entonces ahí sí estamos. La fe no es nuestra, la fe es un don que desciende. La medida de fe es la medida del conocimiento que tengo de Dios a través de la Escritura. No puedo decir yo tengo fe así porque sí. Si yo ujú, conozco lo que dice el Señor en la palabra, eso me produce fe. Entonces en el área pastoral se maneja bastante eso. Si no se maneja fe, no se puede seguir, así es. porque uno se deteriora, se daña, Ujú, se complica, se enferma y no puede desarrollar bien. Entonces la fe es importante. Él mismo dice, si ustedes están cansados y cargados, ujú. vengan a mí, ya estoy Y yo hecho. les hago descansar. Y él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que el liderazgo y el pastorado nunca es pesado, no debe ser pesado. El liderazgo tampoco debe ser pesado. Ujú, Es pesado cuando aparece el orgullo. Es pesado cuando las fuerzas humanas son las que se desgastan. Es pesado porque o sea, todo el peso lo llevo yo. Pero el Señor dice, no, o sea, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que somos una yunta donde el ujú, mayor esfuerzo lo hace Él. Y yo estoy, si quiere, porque es chistoso ujú. cuando yo hablo de esto, yo me idealizo una yunta de bueyes donde un buey es grande y el otro chiquito y está colgado. ¿Quién Así hace el es. esfuerzo? Ujú. El uno. Y el Pues él otro. dice, póngase mi Ujú, yugo, para que mi yugo es fácil. Y ya está hecho, pues. Si uno entiende eso y lo practica, tiene paz. Si no, se va a complicar la vida. mm, Porque es antibíblico, no es la voluntad de Dios, y pueden salirle malas cosas. Ajá, sí, porque no, en eso Dios no nos falta. no. Ujú. Nosotros conocemos a un hombre fuera del púlpito, fuera del escritorio del rector, fuera de su papel de docente, a un hombre multifacético. Un hombre que, como lo dijo al inicio de todo esto, no puede estar quieto. Mm. ¿Quién es Fausto Trujillo en su tiempo personal? ¿Tiene algún hobby, un pasatiempo, alguna debilidad confesable que nos pueda compartir en este momento? ¿Qué podría ser? Eh, y yo tengo una, sería debilidad, bueno, ya voy a averiguar. Pero sabe que me gusta resolver cosas. Es decir, que si algo se dañó, lo tengo que arreglar. Para que se hicieron las manos y todo eso, ¿no? O sea, Busca la solución. lo raro es que, o sea, es tanto así que no me quedo porque debe haber una salida, debe haber una solución. De hecho, daño una cosa para arreglar otra. Y eso me ha pasado cuantas veces, pero es que eso no me deja dormir. Estoy qué pienso, cómo le hago y qué le hago. Esa es la parte que yo tengo y tengo el gran problema de concentrarme en eso como una debilidad, Ujú, de concentrarme en una cosa y darle, invertir inclusive en eso, hasta que salga. O sea, me quita el sueño, me quita la salud a veces, pero puede ser una debilidad eso, ¿no? Me ponen a arreglar algo, tiene que salir a arreglar, si no estoy si muy no, mal está inquieto. y muy inquieto. Y claro, no crear cosas, porque ningún ser humano crea cosas. Ujú,
ni Satanás crea cosas, solo Dios crea cosas, ¿no? Descubrir, Ujú. descubrir de lo que no había, Ya. y ahora ya hay. Hacer máquinas, de hecho tengo máquinas Ujú. elaboradas de madera. Me interesé por la carpintería. Ahí está, un taller de carpintería. No lo he explotado al máximo, no sé cuándo, pero ahí hay cosas hechas que yo mismo me sorprendo. O sea, en pandemia fue así, pero en pandemia fui panadero y también hice cosas de madera, Sí, sí, es sí, cosas pues así. a ese punto iba. Ujú. Tenemos la oportunidad de conocer a un pastor que tiene un montón de roles, un montón de actividades. Conocemos al pastor carpintero, Mm, al panadero, conocemos al pastor que se las ingenia para, se ha vuelto fontanero, se ha vuelto mm, soldador. Tenemos un pastor que ha desarrollado sus habilidades al máximo de su potencial. Y hemos hablado ya de eso, de su ministerio pastoral, de su labor formativa, pero hay una mm, faceta que quizás no todos conozcan, que lo estamos direccionando, que hemos conocido y que queremos que los demás también puedan conocer esa faceta ujú, ujú, claramente. ujú. Y es una faceta que deja una huella muy, muy clara, una huella permanente, y es su faceta como escritor. Mm. ¿Cuándo descubrió que tenía ese deseo de escribir? Em, verá, a ver, si yo como demasiado, ¿qué pasa? Si me lleno demasiado, voy a tener un gran estómago Ujú, y voy a tener problemas de salud si yo me he llenado y me he llenado y me he llenado. ujú, Entonces es lo que me pasa, ¿no? Tengo, bueno, desde que conocí a Cristo, el recorrido de una persona de bajos recursos y cómo se logró salir. Entonces hay cantidad de información en la mente, en el corazón. Y la verdad es que es desesperante porque puedo estar empachado. Cuando uno está empachado ya sabe cuál es alguna de las soluciones que ujú. tiene que dar. Cuando está demasiado lleno, mejor no explico porque les va a dar asco. Pero, pero es así, o sea, Pero ya lo intuimos, ya, pastor. ya lo imagina. Entonces es ese punto. Mm, Tengo que dar algo a alguien, ¿no? Porque yo ya estoy lleno, yo ya estoy. ujú, No, no es que lo sepa todo, pero hay bastante llenura de cosas, de experiencias, de situaciones que se podrían dar, que en el matrimonio, que en las personas. Hay una salida, hay una solución, hay un camino de por dónde salir. Oiga, y la escritura tiene todo. Por eso es que me animé ya, tengo que sacar algo. Eso lo he intentado desde hace, ¿qué? 10 años. Pero Dios no lo ha permitido y no salían porque yo quería. De hecho, hacía folletos y todo, ujú, pero no salía, no sé qué pasaba. Pero en este tiempo, imagínense que eh, escribo, hay herramientas mucho mejores ahora para escribir, no se necesita alguien que a usted le esté revisando la gramática y todo, las computadoras ahora lo hacen todo casi. ¿Qué es lo que hace uno realmente? Es el mentalizador de los temas. Esto quiero por acá, ujú. quiero por allá, y así. O sea, estamos en un tiempo tecnológico tan especial. Si no lo aprovechamos, es complicado. Pero, ¿a qué obedece eso? Uno puede estar empachado. Uno tiene que Ujú. enseñar a los demás de lo que recibió. Tiene que ver que si uno lo hizo, lo hagan los demás y que lo hagan mejor. Así es. Entonces, por eso hay que escribir. O sea, usted sabe que el diálogo es poco incierto. Ujú, Depende del temperamento, el carácter de la persona. Puede ser que le dé todo, o usted entregar todo y ser captado, entendido, puede ser que no. Pero ¿qué hace un libro? Un libro no es una persona, ujú, es un mensaje que la persona, digamos que es tímida, y que no le guste preguntar y que no le guste decir, vea, tengo este problema. Pero ¿qué hago escribiendo? Le estoy dando una herramienta que no habla, no gesticula nada, pero tiene ahí un mensaje. ujú.
Y yo no he visto a alguien peleando con un libro. Yo no he visto a alguien callado sin decirle nada, o sea, o hablarle al libro. Es un mensaje que le puede llegar porque está a solas. Lo lee, ah, ya, sí, a mí me pasa, ah, ya, sí, ah, qué bueno esto y el otro. No interactúa. Y si tiene limitaciones al interactuar, puede ser que usted revele o no, pero un libro es otra cosa. Le da mensaje, le permite reflexionar y todo eso. Entonces, ahí es donde me animo a, y sobre todo a dar temas que van a ser de gran ayuda. Por ejemplo, el tema adolescentes es un tema complejo. Y Experiencias hay, vivenciales también, claro, de ¿no? adolescencia, Porque ¿quién no ha ya, pasado? obviamente, ¿no? Entonces, pero ahora es más grave. Yo nací en el 60, Claro. no había herramientas. Imagínense que antes para calcular regla de cálculo, o sea, recorriendo así. ¿A quién se le ocurre? Cuando salió la calculadora, ah, no calculemos, sí, sale negativo, se prendió el foco rojo. Ahora ya no. Ahora Imagínense, todo no, va desarrollándose, así es. entonces sí creo que es importante transmitir. Ujú. Sin embargo, hay que tener claras las ideas que quiero transmitir, qué le ayudaría a las personas realmente, ¿no? Así es. Por ejemplo, ya terminé uno que es del matrimonio. Temas, hay infinidad de temas. Y las personas no lo saben. Y no saben cómo enfrentar. Cómo puede ser introvertida la persona y no lograr contactarse con alguien que pudiera ayudar. Entonces, ¿el libro qué hace? El libro hace el trabajo. Ujú. El escrito hace el trabajo, el mensaje hace el trabajo. Y ahí es donde hay crecimiento. No en vano dijo el Señor, ocúpate de la lectura. Pues, ¿lectura qué es? Lectura de algo que le edifique. Ujú. ¿Cómo se edifica si no hay en los libros? Sí, no sé. Hay bastantes libros, obviamente. Hay algunos libros bastante técnicos, complicados en su estructura. También el mensaje a veces complicado, técnico. Hay de todo. Ujú. ¿Qué es lo que yo he pensado? Que obviamente, como somos latinos y somos malos lectores, hagamos algo breve, hagamos algo conciso, démosle el mensaje conciso, directo, para que aproveche. Ese es el punto de la Ujú. escritura. Si el Señor me motiva para que escriba algo más gruesito, tal vez Pues lo hará. puede ser. Ah, Pastor, sus ujú. libros son una extensión de su pastorado. Llegan donde su voz física no puede. Gracias, pastor, por ese legado. Amén. Finalmente, pastor, Ujú. después de haber hablado de sus raíces, de todo su proceso, de todo lo que el Señor ha hecho en su vida y de, bueno, el privilegio que tenemos de poder compartir todo eso con usted y de poder dar a conocer en este momento también todo lo que usted es, ¿cómo desea usted ser recordado? Recordado. Bueno, obviamente tiene que ser lo bueno, porque lo malo, que le recuerden por lo malo que uno ha sido, es terrible. Recordado en el sentido de que algo sirvió. De hecho, la escritura dice, de todo lo que se reciba, tome lo bueno, desecho lo malo. Ujú. Entonces, la manera más correcta que uno podría ser recordado es por lo bueno. Que algo que sirvió, que le ayudó a alguna persona, le levantó, le animó, eso es lo que es mejor que se sepa, ¿no? Y es como, por ejemplo, bueno, hablando del tema, ¿no? De recordar. Sabe que a mí me inquieta demasiado este tema de los muertitos. Eh, Normalmente, culturalmente, lo que hacen es embalsamarle y le ponen un vidrio para que lo vean. Mm. Usted sabe que un cadáver cambia su fisonomía, su semblante. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo en que se abra y se vea un cadáver. Ujú. Y la gente es tan curiosa, a mí no me gusta, la verdad. Sí. Y yo quiero recordar a la persona cuando estaba con vida, no Ujú. cadáver. Y de hecho yo sí tapara todos los vidrios, le pusiera muchos tornillos,
porque yo quiero recordarle con como así alegre, como hacer a la persona, pero ya pálido y así que está deformado, no. Así es. Entonces es como decir que recuerden lo mejor, no lo peor, recordarle porque ha sido mala gente, que ha sido, yo qué sé, no, lo peor. Lo mejor, que eso sería bueno, que recuerden, ¿no? Haber dejado una huella, algún consejo, alguna cosa bonita. Eso es gratificante sería en ese caso. Pero si ya uno partiera, no hay anhelos en ese aspecto. Así es. Eso sería, ¿no? Hoy no hemos hablado de teología, sino de humanidad. Hemos hablado que detrás de un ministro hay un hombre que llora, ríe, duda y cree. Un hombre que eligió servir a Dios, servirnos a nosotros. Y por eso, pastor, muchas gracias. Gracias por su amor, por su entrega, por su testimonio, por ser ejemplo, porque ha sido ejemplo de perseverancia, ha sido ejemplo de fe, ha sido ejemplo en muchas áreas. Y quizás a mí se me puedan olvidar muchas, pero a otros quizás destaquen muchas otras más. Así es que, pastor, muchas gracias por su entrega, muchas gracias por su dedicación, por su ejemplo, pero sobre todo, gracias por haber aceptado el reto que el Señor le dio. Y si este testimonio te inspiró, compártelo. Sigue a nuestras páginas y recuerda, los líderes también necesitan de nuestras oraciones.